Hola a todos los que ven mis vídeos locuendo. Bueno, hoy les hablaré sobre la Nintendo 64, que para mí fue una de las mejores consolas que ha fabricado Nintendo. Bueno, la Nintendo 64 fue la cuarta videoconsola de sobremesa de Nintendo, desarrollada para suceder a la Super Nintendo y para competir con la Saturn de Sega y la PlayStation de Sony. Incorpora en su arquitectura un procesador principal de 64 bits. El soporte de almacenamiento de los juegos es en forma de cartuchos, alguno de ellos con memoria interna. El uso de este tipo de almacenamiento le supuso una seria desventaja comercial frente a sus competidores, ya que encarecía los costes de producción, lo que aumentaba el precio final, y además era de una capacidad de almacenamiento menor al de un CD. Técnicamente, la utilización de cartuchos ofrece algunas ventajas frente al formato CD, siendo esta la idea que mantenía Nintendo frente a la competencia. El cartucho tiene tiempos de acceso al sistema mucho más cortos, hace posible la inclusión de coprocesadores y otros chips dentro del cartucho para mejorar las capacidades del sistema, logrando ampliar su vida útil. La Nintendo 64 fue innovadora en diversos aspectos. El mando de control fue el primero en incluir unos botones dispuestos en cruz diseñados especialmente para que el usuario tomara el control de aspectos propios de juegos basados en entornos tridimensionales, los cuales fueron utilizados por primera vez por el juego Super Mario 64. Otra innovación fue el incluir un stick analógico, el cual permite un control de movimiento más preciso, ya que por ejemplo en Super Mario 64 si se movía levemente el stick analógico Mario caminaba, pero al mover el stick analógico al máximo Mario corría. Otro de los aspectos novedosos a destacar fue la función de vibración gracias al llamado Rumble Pack, que consiguió que el mando de Nintendo 64 fuera el primero en vibrar y transmitir sensaciones al jugador. Cabe destacar que en su primera semana de ventas en Japón, Nintendo 64 vendió 500.000 consolas y durante su periodo de vida alrededor de 30.000.000 de consolas. Nintendo produjo varias innovaciones para el N64. Entre otras, el primer sistema de vibración en una consola, el Rumble Pack. Mediante un dispositivo añadido insertado en el mando de control se lograba efecto de vibración en los juegos programados para ello. Muy posteriormente, Sony lanzó controladores con dispositivos de vibración incorporados para su PlayStation, y mucho más tarde, ya en la siguiente generación de consolas, Sega desarrolló un dispositivo de vibración externo casi idéntico al de Nintendo para los mandos de control de Dreamcast. También fueron lanzados varios periféricos, un micrófono que permitía jugar un juego con funciones de reconocimiento de voz, un dispositivo de hardware que permitía leer cartuchos de Game Boy para el intercambio de datos entre ambas consolas utilizado en el juego Pokémon Stadium, una unidad de disquetes y un cartucho que permitía capturar audio y vídeo a los disquetes. Sin embargo, el mayor problema de estos periféricos fue el poco apoyo que tuvieron por parte de las compañías de desarrollo. En cuanto a los juegos, el más reseñable por su éxito de crítica y público fue Super Mario 64. Desarrollado por Shigeru Miyamoto y lanzado junto con la consola, su sistema de juegos sentó las bases de la mayor parte de los juegos 3D de hoy en día, no solo dentro del género de las platinas. El otro gran título de la consola fue The Legend of Zelda Ocarina of Time, también de Shigeru Miyamoto, primer juego en obtener una puntuación perfecta en la prestigiosa revista japonesa Famitsu y habitual ganador de premios a mejor juego de la historia. Bueno, le cederé la palabra a un amigo de YouTube llamado Freddy4451. Bueno, mencionaré algo que Super Loquendo 98 no ha mencionado y son sus versiones mejoradas. La Nintendo 64 no presentó versiones mejoradas a través del tiempo, aunque sí aparecieron ediciones especiales que presentaban modificaciones en su diseño exterior. Inicialmente, el color de su carcasa era el negro. Más tarde salieron a la venta modelos idénticos al original, pero con la carcasa translúcida y de distintos colores, además de versiones especiales como la N64 Pikachu Edition, que era amarilla y azul y tenía al mencionado personaje de la saga Pokémon en relieve sobre la carcasa, la cual era algo más ancha que la de la consola original y mostraba algunos detalles del diseño exterior ligeramente cambiados, como el botón de reinicio, por ejemplo, y la versión N64 Gold lanzada solo en Japón. Muchas de estas consolas, sobre todo las de carcasas de colores, tenían mejoras internas en las revisiones de la placa, como mejoras en la calidad de video usando cables RGB respecto a Nintendo 64 original.
El Nintendo 64 en su época fue una consola muy tecnológica, ya que se puede decir que fue como la revolución en que aquel tiempo para que hoy en día las consolas modernas tengas mejoradas las funciones del Nintendo 64 como la vibración del mando y también por primera vez los juegos en tercera dimensión. Fue un cambio muy evolutivo y el gran avance de las 64 bits y potencia de gráficas que hoy en las consolas modernas han mejorado mayoritariamente los cambios que trajo el Nintendo 64 en su época, no solo la consolas, también en su popular juego Mario 64, que está dominado como uno de los mejores en toda la historia. Se ha hecho un remake para la consola portátil de Nintendo DS y se sigue vendiendo en la tienda virtual del Nintendo Wii. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, con esto creo que todos deben estar que se mueren de las ganas por tener su Nintendo 64. Bien, hasta aquí me llevó el río, nos vemos hasta el próximo video, adiós y suerte.